la clase del día de hoy vamos a trabajar los siguientes objetivos. Identificar la energía renovable y no renovable. Identificar las ventajas y desventajas de las energías renovables y no renovables. Proponer acciones para un consumo energético más eficiente. ¿Ya? Esos son los 3 objetivos que vamos a trabajar. Tienen que anotarlos en su cuaderno. Y eso, les voy a... Ya, energía y sus tipos. Recordemos que las energías las podemos clasificar según su disponibilidad. Para esto tenemos 2 tipos de energía. Podemos clasificarlas como energías renovables y energías no renovables. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos de energías que provienen de recursos energéticos renovables, es decir, que son fuentes limpias de energía, respetuosas con el medio ambiente, inagotables y con emisiones casi nulas de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. ¿Ya? Generalmente son fuentes naturales de energía. Son fuentes que, si bien uno dice que son inagotables, son fuentes que regeneran el recurso. Uno produce energía con este recurso renovable y a medida que va produciendo se va renovando, pero igual hay un punto en el que se puede llegar a agotar, por lo mismo tenemos que ser cuidadosos con estos recursos, ¿ya? Luego tenemos las energías no renovables, que son aquellas que se consumen más rápido de lo que se producen, por lo tanto sus reservas disminuyen a medida que la consumimos. Además, las energías no renovables tenían la característica que eran muy contaminantes, ¿ya? Y eran muy nocivas para el medio ambiente. Por lo cual, desde lo que estudiamos, para nosotros la vía más viable para producir energía era la energía renovable, ya que si bien tenía sus desventajas, vimos sus ventajas y desventajas, contaminan menos. Sin embargo, a diferencia de las energías no renovables, no son tan eficientes en la producción de energía. Un ejemplo de esto que nosotros hablamos era que la energía solar, por ejemplo, ya producía electricidad, sin embargo, dependía mucho del medio ambiente. Además, dijimos que, por ejemplo, la energía solar, por ejemplo, producía cierta cantidad de energía. En cambio, las energías no renovables pasaba que, por ejemplo, las energías no renovables podían producir energía eléctrica, pero en un tiempo podían producir mayor cantidad de energía eléctrica en el mismo tiempo que ocupaba uno en energía solar, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, tenemos la energía nuclear. La energía nuclear puede producir el doble o triple de energía eléctrica en el mismo periodo que la energía solar. ¿Ya? Por lo mismo, se siguen utilizando las no renovables. Sin embargo, vamos a recordar nuevamente que las energías no renovables no eran amigables con el medio ambiente en comparación a las energías renovables. Tenemos energías renovables. Dentro de las energías renovables teníamos la energía solar, eólica, biomasa e hidroeléctrica. Energía solar. La energía proveniente del Sol llega hasta nosotros en forma de luz y calor principalmente. Ventajas. Es una energía gratuita y de fácil acceso, no genera contaminación y es sostenible. Es decir, se compromete a las necesidades futuras. Es decir, eso es una energía amigable con el medio ambiente. Desventajas. Varía de acuerdo a la zona en donde uno se encuentre. Es decir, no va a ser lo mismo hacer una planta solar en la zona norte de nuestro país, por ejemplo en el desierto de Atacama o en sectores desérticos, a hacer una planta de energía solar, poner paneles solares, por ejemplo, en el sur de Chile, donde llega menor radiación solar, hace más frío, son menores las temperaturas, etc. ¿Ya? Luego tenemos la energía eólica.
La energía cinética, que procede del movimiento del aire, es decir, del viento, genera el movimiento de las aspas, ¿ya? Y produciendo electricidad. Ventajas. No emite gases contaminantes al medio ambiente. Es de bajo costo de producción. Pero sus desventajas es que las aspas en movimiento de las turbinas suponen una gran amenaza para aves, murciélagos y otras criaturas voladoras. Y además, al igual que la energía solar, dependen mucho de dónde se encuentran y dependen mucho de condiciones climáticas, ¿ya? Ya que no siempre va a haber estaciones del año con mucho viento. Va a haber estaciones que van a haber estaciones en donde va a haber poco viento, en donde la producción de energía eléctrica va a disminuir, porque no va a haber tanta energía eólica, tanto viento para producir energía eléctrica. Luego teníamos la energía biomasa. La energía química que procede de la materia vegetal puede ser aprovechada para producir ciertos combustibles como etanol y el metano. Ventajas. Está disponible en grandes cantidades. Libera menos contaminantes que los combustibles fósiles, y la desventaja que tenía la energía biomasa era el tema de los olores principalmente, ya que las plantas de producción de energía que ocupan la biomasa, que ocupan toda la materia vegetal, todos los desechos orgánicos, en el proceso producen muy mal olor, por lo cual tienen que estar situadas en lugares aislados de la gente, aislados de población urbana, porque la producción de olores igual es desagradable para la gente, ¿ya? Ese era uno de los como desventajas de la energía biomasa. Luego teníamos la hidroeléctrica, que era la energía hidroeléctrica se obtiene en las represas a partir del agua almacenada en los embalses y ríos. Cuando el agua es almacenada, se deja salir al cauce del río y pasa a través de una turbina que gira y que se encuentra acoplada a un generador eléctrico, mediante la cual se produce electricidad. Ventaja. Produce mucha energía en poco tiempo. Desventaja. La construcción de represas invade los ecosistemas y a sus especies. Cuando se construye una hidroeléctrica siempre hay polémicas. Siempre va a ser un problema porque mucha gente se va a oponer, porque la construcción de la represa significa cortar árboles nativos, significa juntar el agua, y dentro de cuando uno junta agua, también hay especies que viven en el agua, las cuales mueren en ese proceso, cuando se junta el agua en los embalses. Además, se generan problemas con el tema de que además mueren otras especies, le estamos quitando el hogar a las especies naturales. Sin embargo, sigue siendo una energía eficiente porque ocupa solo agua, es decir, no contamina el medio ambiente, y además produce energía en muy poco tiempo. Por ejemplo, a comparación de la energía solar produce cierta cantidad de energía que va a servir para, por ejemplo, en un mes va a producir energía que va a servir para 2 meses. En cambio, la energía hidroeléctrica produce el triple o el cuádruple de la cantidad de energía que una planta solar. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, acá en Chile, el principal, nosotros obtenemos energía principalmente de la energía hidroeléctrica, ¿ya? Luego, teníamos las energías no renovables. Teníamos el carbón mineral, el petróleo, gas natural y sustancias radioactivas. Carbón mineral. Recurso que se extrae desde yacimientos que se encuentran generalmente en la superficie de la Tierra y provienen de la descomposición y transformación de la materia orgánica. Ventaja.
Su obtención tiene un bajo costo económico. Desventaja. Es uno de los principales agentes causantes de la lluvia ácida. ¿A qué nos referimos con la lluvia ácida? Eso lo estudiamos nosotros a principio de año. La lluvia ácida es cuando el cielo está cuando el aire está muy contaminado con mucho smog. Cuando llueve, todo eso cae con la lluvia y genera daños en la tierra. Es decir, va a hacer que la tierra se ponga más ácida y va a hacer que sea menos posible plantar verduras, frutas, árboles, en general, el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el carbón? Sí, se extrae a muy bajo costo, pero genera lluvia ácida, ya que en el proceso de la extracción del carbón y del proceso del carbón se produce mucho dióxido de carbono, emiten muchos gases tóxicos al aire, ¿ya? Entonces después esos gases tóxicos que quedan en el aire, cuando llueve, bajan y caen a la tierra, ¿ya? Luego tenemos el petróleo. A partir del petróleo es posible producir combustibles para motores, generar calor, energía eléctrica y movimiento. Es una energía muy versátil, es decir, se utiliza ventaja, que es una energía muy versátil, es decir, que se utiliza en una gama de diferentes acciones. Es decir, el petróleo lo pueden utilizar para muchas cosas. Desventaja. Emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Tiene una muy grande emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿ya? Y además la extracción del petróleo, para poder extraer petróleo, las construcciones, al igual que las hidroeléctricas, son invasivas. Por ejemplo, si hay un lugar donde hay petróleo, hay que romper todo ese lugar para poder llegar a sacar el petróleo y poder, afectando todas las especies que viven en ese lugar y el ecosistema en general, ¿ya? El gas natural, recurso que se extrae de yacimientos bajo la superficie de la Tierra y también procede de la descomposición de materia orgánica. Ventajas, tiene un alto rendimiento energético, es decir, produce mucha energía en poco tiempo. Desventaja, en la mayoría de las regiones de Chile no se produce este recurso porque depende del abastecimiento de otros lugares. Es decir, esta energía depende de otros lugares, por lo cual es una energía que cuesta obtenerla, ¿ya? Sustancias radioactivas. A partir de las sustancias radioactivas es posible producir energía nuclear, la que se transforma finalmente en energía eléctrica. Ventaja. Es energéticamente muy eficiente, ya que con una pequeña cantidad se puede producir mucha, pero mucha energía. Desventaja. En caso de un accidente podría generar graves daños en grandes extensiones de terrenos. Piensen en el desastre de Chernobyl. Por ejemplo, ya nadie puede vivir ahí porque todavía quedan rastros de energía radioactiva, ¿ya? Por lo mismo, esta energía, claro, es muy eficiente, pero el daño que genera a nivel medioambiental en caso de un desastre es de grandes magnitudes. Por lo mismo hay que ser muy cuidadoso con el uso de estas energías. El uso eficiente de la energía. Aquí tenemos como tips de cómo hacer un uso eficiente de la energía. Hablamos hace 2 semanas, de que una dentro de las políticas que se ha llevado a cabo en nuestro país para hacer un uso eficiente de la energía era poner esta escala que está acá dentro de los aparatos eléctricos que usted compra. Lo ideal es ocupar aparatos que sean A o B. Si es que C, ¿ya? Pero idealmente A o B, ¿ya? Porque son los productos que ocupan